¿Cuándo empiezas a ser cuidador? Cuando vimos que mi suegra hacía cosas que habitualmente no hacía, también vino un poco, fuimos un poco más conscientes de esto porque mi suegro tuvo que ingresar en el hospital, entonces mi suegra la llevamos a casa con nosotros. Y nos dimos cuenta de que había cosas que no hacía antes. A raíz de ahí, pues, lo que es la enfermedad. Neurólogos y Alzheimer. Entonces, ahí nos vimos un poco, aquí hay que hacer algo. Y así es como empezamos, en ese momento empezamos. Teníamos a mi suegro por un lado, que dependía de nosotros, y a ella también. Entonces, ¿Cuáles tiempo fueron completo. los primeros pasos cuando saltó esta señal de alarma? Eso te lo puede responder más bien Katy, porque fue la que lo vio todo en primera persona, pero pues yo estaba trabajando y no estaba en casa todos los días. Lo primero fue intentar conseguir una cita con el neurólogo. Aquí en Cartagena prácticamente imposible. Tuvimos que poner 2 reclamaciones porque no nos citaban. Cuando conseguimos eso, el neurólogo hizo su diagnóstico, esto es Alzheimer. Y entonces, otra vez perdidos. Ahora, bueno, ¿qué hacemos? Lo primero que, bueno, mi mujer se fue a trabajadora social y le ofrecía una residencia o un centro de día, y no queríamos eso. Entonces nos habló de la asociación, y fue cuando desembocamos aquí. ¿Aquí qué vimos? Bueno, pues vimos gente que sabía de lo que hablaba, era capaz de empatizar contigo, entendía lo que tú le contabas, lo entendían perfectamente. No tenías que forzarte demasiado. Y bueno, nos iban dando unas pautas, nos iban diciendo lo que posiblemente nos podríamos encontrar, lo que no, lo que podía ser normal. Nos abrieron todo un mundo. Por lo menos tener la posibilidad de hablar con gente que sabía de lo que hablaba y sabía escucharte, importante para mí. Entonces, ¿eres partidario de tener al enfermo en casa más que en una residencia? Sí, a nosotros nos condicionó, ya te digo que eran mi suegra, mi suegro, mi mujer es hija única. Teníamos todas las papeletas y todo a favor para llevarlos a una residencia, sin embargo lo declinamos desde el primer momento. Nosotros, ¿qué pasa? Pues tuvimos que hacer cambios primero en nuestra casa, acondicionarla para que mi suegro viviese con nosotros, porque mi mujer no iba a estar todo el día de mi casa para casa de sus padres, no podía echar la vida en el camino. Primero el cambio de casa, luego el cambio de vida, porque lógicamente te condiciona. Pero aún así, yo soy partidario de tenerlos en casa. Si tuviese que pasar por lo mismo, sabiendo lo que sé, lo volvería a hacer sin ninguna duda. ¿Cómo son los nuevos comportamientos de esta persona que ha enfermado de Alzheimer? En el caso de yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Ella retrocedía a su niñez. Entonces, para nosotros, al principio, nosotros, esto no está bien, suegra, que no, que eso no es así. Hasta que en la asociación te van diciendo cosas y tienes tú que meterte en su realidad, porque ella vive lo que ellos hacen es su realidad, no es la realidad, es la suya. Tú tienes que meterte en la tuya para tratar de hacer la vida más fácil a ella y a ti. ¿Había momentos en los que llegabais a perder la paciencia por algún comportamiento suyo? Yo sí. En un par de ocasiones puntuales, porque todo lo que hay en casa, yo traía las cosas del trabajo, eran muchas cosas, era mucha presión. No está bien, pero bueno. ¿Crees que el trabajo de ser cuidador está socialmente reconocido? No. No. Vamos a ver, el ser cuidador no es coger a una persona que yo voy a cuidarla 4 horas, sentarla en una silla de ruedas, sacarla que le dé el sol, y eso es parte de ser cuidador, pero no es todo de ser cuidador. Yo puedo hablar de mis opiniones, yo no
no estoy en posesión de la verdad absoluta, pero muchas veces se nos olvida. Cuando eres familia lo tienes un poco más presente, pero cuando trabajas con gente que no es tu familia, se te olvida que son personas, aunque tengan una realidad aparte, aunque su comportamiento no sea el de una persona que nosotros creemos que son normales, igual no somos tan normales nosotros, pero hay que darle los cuidados que requiere una persona, no solamente pasearla y... Si una persona es un todo que necesita de su quehacer físico moverse, pero necesita también una parte afectiva, ¿no? También habrá que dársela. En casa, ¿cómo os cambia la vida cuando os convertís en cuidadores de tu suegro? Nos limita mucho. De ir a comprar, cuando antes de aparecer esta situación, no es que hiciésemos muchas cosas especiales, pero bueno, ibas a comprar con cierta tranquilidad, te tomabas un café, podías echar un ratito a gusto, te ibas a dar un paseo. Cuando esto apareció, se acabaron los cafés, se acabaron el paseo, ir a comprar deprisa te condiciona, pero bueno, es lo que hay que hacer y se hace y ya está. En los momentos en los que decíais, hasta aquí llego, ya no puedo más, ¿a dónde recurríais para pedir ayuda? Cuando nos venía una situación un poco sobrevenida que no éramos capaces de manejar con cierta soltura, generalmente hablábamos con Sonia. Nos transmitía, bueno, yo qué sé, es que te daba tranquilidad y te daba otro enfoque. ¿Es importante la ayuda psicológica en estos procesos? A ver, será importante, yo no digo que no, pero yo creo que lo más importante es tener a alguien con quien hablar y que sea capaz de empatizar contigo, que entienda la situación. Yo creo que vale de poco hablar con una persona que piensa que está exagerando, no es así. Pero pienso que sí, la ayuda psicológica es importante, qué duda cabe, pero también es importante hablar con alguien y descargarte con alguien. ¿Y fuera de casa cambió tu vida personal, tus relaciones sociales con las demás personas? Sí, no había tiempo para relaciones sociales, muy poco. En mi trabajo, yo el tiempo que tenía que emplear para el tiempo del almuerzo, bajaba a casa para ayudarle a Katy a levantarla, porque ya llegó un momento que no era capaz de levantarse. Y mi mujer no puede con ella, no podía con ella sola. Pero bueno, es una costumbre, o sea, eso adquieres, primero tienes que querer hacerlo. Y yo quería hacerlo. ¿Para mí suponía un fastidio? No. ¿Que yo hubiese estado más a gusto tomándome un café con los amiguetes, comentando cosas del trabajo? Sí. Pero bueno, lo primero es lo primero. Y lo que yo digo siempre, antes es Dios que los santos, eso está más claro que el agua. ¿En ningún momento os planteasteis pedir ayuda externa y contar con alguien de fuera, un cuidador profesional, por ejemplo, para que os echase una mano en casa? No. No, lo que sí hicimos fue que Katy buscó una persona para que la ayudase en la casa, pero no con mi suegra. Eso lo hacía ella. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener una persona que se dedica al cuidado de estas personas mayores y con alguna demencia? Cualidades. Una pregunta no es complicada, pero es peliaguda. Lo primero, yo creo que tiene que tener cierta información, cierta preparación para lo que va a hacer, porque son unas personas con un comportamiento un poquito especial, solamente, pero no dejan de ser personas. Entonces, ¿qué necesidad tenemos una persona normal? Pues extrapolar eso a una persona con esas condiciones, tener paciencia, ser capaz de empatizar, ser capaz de meterse en su realidad. Entonces, ¿crees que es necesario tener una formación sociosanitaria, por ejemplo, para dedicarte a cuidar de una persona? Sí,
Yo creo que sí. No solamente para... A ver, lo primero tienes que... Imagina, como en el caso de mi suegra, que es una persona que no se puede mover. Tienes que aprender a moverla sin hacerle daño, sin hacerte tú daño. Algo tan fácil como eso, como levantarla de una silla de ruedas. Cuando lo vas a hacer 3 veces, bueno, no pasa nada, pero cuando lo vas a hacer 3000, a lo mejor la postura es importante. ¿Eso que no tiene importancia? Y luego la importancia es hacerla sentir bien, con todo lo que conlleva. Implicarte tú, empatizar, como he dicho antes, meterte en su realidad, tratarlo como una persona, que es lo que es, al fin y al cabo. Después de vuestra experiencia con el cuidado de tu suegra, ¿crees que es necesario crear unos espacios donde se reflexione o podáis desahogar con otros cuidadores o personas que estén pasando por lo mismo? Yo creo que es, sí, muy necesario. Una puesta en común de vivencias y experiencias de familiares afectados por estas patologías es muy bueno, porque tú vas a aprender, tú puedes aportar, pero también aportan los demás. Entonces se pueden coger ideas muy buenas y se pueden coger, bueno, aparte del bien social que hace, de decir, bueno, aquí en este mundo del Alzheimer no estoy solo, se puede aprender y se puede contribuir también, y es importante. Yo lo veo importante. Y por último, ¿cómo resumirías brevemente tu experiencia como cuidador? A ver, yo era el ayudante del cuidador, la cuidadora realmente era Katy. Resumir mi experiencia es difícil, lo volvería a hacer. Aprendí mucho y lo primero que aprendí era, yo no sabía que tenía tanta paciencia. Pero bueno, te enseña cosas y aprendes que todos nos necesitamos, de una forma o de otra. Parece una tontería lo que voy a decir, pero la desgraciada situación por la que estaba atravesando mi suegra a mí me aportó cosas buenas. Mi experiencia, pues, ¿qué quieres que te diga? Hubiese preferido no vivirla, la verdad. Pero bueno, lo tocó vivir y si volviese a repetirse, volvería a pasar por donde mismo. Lo tengo muy claro.